Y bueno, ahora sí para entrar en materia, presento a nuestro ponente el día de hoy, al ingeniero Luis Alfredo Cárdenas Macías. Él es originario del estado de Michoacán, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez en Uruapan, Michoacán. Cuenta con una especialización en parasitología agrícola con enfoque en hortalizas y árboles frutales, título adquirido en la misma facultad. Alfredo cuenta con diferentes cursos mismos que se enfocan en las áreas de nutrición vegetal, bioestimulación y manejo de hormonas vegetales, así como manejo de enmiendas de suelo. Hoy en día, Alfredo, al tener poco más de 8 años de experiencia en el manejo nutricional y fitosanitario de diversos cultivos como hortalizas o agave, actualmente es pionero y asesor técnico especialista para el cultivo de aguacate en la zona sureste del estado de Jalisco, generando grandes beneficios a los agricultores de la región. Luis Alfredo, muchas gracias por tu participación y tienes controles. Te escuchamos para conocer más de este tema. Adelante. Sí, bueno, si me escuchan todos, buenas tardes. Ahí te Este, escuchamos, Alfredo. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Gracias por la invitación también. El tema del día de hoy que les vamos a compartir por aquí son las experiencias en el manejo fitosanitario del aguacate. Como ya me lo decían en la presentación, tengo un tiempo trabajando con el aguacate, más en la región sureste de Jalisco. Es una zona relativamente joven, y por ahí lo vamos a estar compartiendo las experiencias que hemos tenido en esta región y lo que se ha estado manejando. Vamos a dar inicio con la presentación y cualquier duda al final las aclaramos. Vamos a dar una breve descripción del cultivo de aguacate. Las variedades que manejamos aquí en la zona sureste de Jalisco son Hass y Méndez. La mayoría de las huertas que asesoramos en la zona pues están entre un promedio de 7 y 8 años más o menos. La taxonomía son lauráceas, género Persea y la especie es Persea americana, 1000. Eh, la morfología del cultivo del aguacate es una especie perenne, como ya se sabe por ahí, es vigorosa, es un tallo erecto, con ramificaciones, puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. Las hojas son hojas dispuestas en forma alterna, con peciolo, lanceoladas, dependiendo de la etapa fenológica, puede ser de un verde más oscuro, rojo, cuando están en piernas o en brotaciones. La raíz, en el cultivo de aguacate, la raíz es uno de los factores determinantes para la producción y determinante para el cultivo de aguacate. Tiene una raíz superficial, se necesitan suelos más o menos de profundidades entre unos 70, 100 centímetros. Un 70-80% de la raíz se desarrolla entre los primeros 50 centímetros del suelo. Eso no son raíces del aguacate que se oxidan rápidamente. Por eso ahorita a continuación les vamos a describir algunas características que deben tener el suelo, dar las condiciones para tener una buena respuesta del árbol de aguacate. Como ustedes saben, el cultivo de aguacate, su floración es una floración hermafrodita, quiere decir que tiene ambos sexos en la misma floración. Tiene dos tipos de floraciones, A y B. Ahorita les voy a hacer una breve explicación de cada una de ellas. Las floraciones, las floraciones tienen dos tipos de floraciones, A y B. Y abren en tiempos distintos para evitar la autofecundación. Por la mañana las floraciones tipo A vienen siendo por la mañana, que son las femeninas, hasta las 12 más o menos hasta mediodía. Después pasa un periodo y por la tarde las floraciones, las masculinas.
Más o menos es en el tipo de floración tipo A. El ciclo floral del aguacatero, los órganos sexuales femeninos y masculinos funcionan en el momento distinto, lo que les explicaba para evitar la autofecundación, ocurriendo en dos etapas. Se clasifican de acuerdo al comportamiento de la inflorescencia A o B. Una que ya les explicaba es el tipo A. Primero abren como femeninas y cierran por un periodo fijo y luego como masculinas en la segunda apertura. En la primera apertura, la que les digo que sucede más o menos entre la mañana hasta mediodía y después transcurre la floración masculina. Aquí se les escribe un poquito más. La primera apertura femenina inicia en la mañana y termina antes de mediodía. La segunda apertura es masculina y sucede o ocurre en la tarde del siguiente día. El ciclo floral de la tipo A sucede entre unas 30 y 36 horas. Y la tipo B, la apertura femenina ocurre en la tarde y la apertura masculina en la mañana del siguiente día. El ciclo de apertura suele suceder entre 20 y 24 horas. El ciclo floral puede ser afectado por condiciones de temperatura, la duración de la incidencia solar, y otros factores. Yo como les decía una breve reseña pues por ahí de lo que viene siendo el aguacate. Para empezar a trabajar con este tipo de cultivos, necesitamos conocer varias partes tanto del suelo, clima. Para el establecimiento de cultivo, que es lo que les voy a hablar a continuación, se requieren varios aspectos. Previo al establecimiento de cultivo, hay que ver que el suelo cumpla con las condiciones de cambio de uso de suelo, que tenga, que sea idóneo, pues que tenga los permisos necesarios para poder utilizar el suelo y poder cultivar lo que viene siendo el aguacate. Ver que tengan lo que viene siendo, que tengan primero lo legal y lo segundo, que tengan las condiciones, el suelo, que sea un suelo apto para aguacate, que tenga una fuente disponible de agua. Muchos de los productores que asesoramos, al principio a veces, bueno, en su tiempo la mayoría cometía el error de que primero se preocupaban por establecer el cultivo y no se preocupaban ni por las fuentes de agua, ni por el tipo de suelo, ni hacer un análisis de suelo, pero eso ya fue cambiando poco a poco. Ya conforme los otros productores han ido estableciendo sus cultivos, ya tienen la capacidad de decidir lo que se tiene que hacer por mismos productores, compañeros de ellos que ya les sabes que hay que asegurar algo tan sencillo como es la fuente de agua, asegurarla. Muchas personas, muchos productores no lo consideran y es un problema que cuando se viene el periodo de esquiaje o de sequías, se vienen esos problemas y no lo ven en el momento de plantar porque generalmente en la zona plantamos por el inicio de lluvias, no tiene ese problema, se concentran en controlar malezas, arbences y algo tan importante como la fuente de agua, como que lo ven hasta el segundo plano y no. Cuando vamos a establecer un cultivo hay que ver qué tipo de suelo es, ver que, como ya les dije, que tengan todas las cuestiones legales autorizadas, que la fuente de agua esté disponible de buena calidad y en cantidad. Hacer el suelo de estudio de suelo. En esta imagen que les presento por ahí es en un suelo donde son desarrollados suelos pesados. Si ven, si hicieron unos bordos en ese cultivo, cuando me tocó trabajarlo, no se tenían considerados esos bordos, tuvimos que hacer por ahí bastantes trabajos para poder llegar a eso. Si nosotros hubiéramos dejado a nivel superficial, las raíces se asfixian porque no tiene el 25% de aireación que se ocupan, son muy pesados que cuando llueven se saturan de humedad y las raíces se asfixian y empiezan a morir y empieza a haber bastantes enfermedades. Este, la altura puede ser desde los 1500 metros hasta 2500. Lo recomendable sería entre más o menos 1800, 1700, entre una temperatura de 5 grados a 17 grados centígrados. Pero hay cultivos hasta en 800 metros y hasta arriba de los 2500 metros. Yo más o menos lo que trabajo en la zona son entre 1900 a 2300 metros sobre el nivel del mar. Sí tenemos condiciones en algunas partes drásticas. Con el manejo y previniendo a la hora de establecer el cultivo, si es una zona de alto riesgo de heladas o algo, pues,
Siempre, casi siempre en esas condiciones yo les recomiendo no establecerlo porque si se mete uno en problemas, que puedes meter coberturas y te encarecen mucho los costos. Es primero ver que el suelo sí sea el correspondiente para trabajar tanto en clima, suelo, la fuente de agua y todas esas cuestiones que te van a quitar muchos problemas en un futuro. Aquí está una imagen donde les digo, ya ven la captación de agua por medio de ollas. En este productor que tiene esta olla aquí, pues ha sido suficiente para la cantidad de plantas que ellos tienen ahí. Eh, el déficit de, un déficit de agua nos afecta directamente afecta en que el productor cuando hace su inversión, pues en lo económico directamente. El déficit de riego es posible que afecte a la producción directa en la calidad y cantidad de frutos. Garantizar una fuente adecuada de agua en la cantidad y calidad. Un ejemplo, por así, si tú produces 8,000 kilos, más o menos ocupan 1,000 litros de agua por kilo de fruta producida. Si tú no, la mayoría de esta agua pues, se agarra en el temporal de lluvias, pero como han visto últimamente los climas, por ejemplo, por lo menos aquí en la región, han sido de pocas lluvias, muy inestables, y si no se tiene contemplado una fuente de agua estable, puede sufrir varios, percances, no percances, sino varios problemas, por ejemplo, aborto de frutos tempranos, floraciones, aborto de floraciones, y que las plantas no carguen como deben de cargar, pues, la fructificación o frutos pequeños, que muchas veces lo marca el temporal, pero teniendo un buen sistema de riego y una fuente de agua, este, estable, se pueden lograr cosas importantes en el aguacate. De hecho, tenemos 2, 3 trabajos por ahí donde a las plantaciones de aguacate le hemos trabajado desde cambiar los sistemas de riegos que tenían antes, ver la forma más eficiente de mantener las humedades, trabajar con los ciclos de temporal de lluvia. Por ejemplo, yo aquí en mi zona, hay zonas que te retienen la humedad por meses, un mes, 2 meses, pero siempre tratamos de no dejar ir la humedad de las lluvias, empezar con riegos muy ligeros, medir la humedad del suelo y empezar a trabajar sobre eso. Fertilización para el cultivo de aguacate. Para tener una fertilización adecuada en el cultivo de aguacate, y al igual que la mayoría y en todos los cultivos, es hacer primero un análisis de suelo. Por ejemplo, nosotros cuando establecemos una huerta, lo primerito que hacemos es ver todas las condiciones que ya les platiqué se cumplan. Segundo, hacer un análisis de suelo para determinar las deficiencias que en ahí mismo se encuentren y poderlas corregir con una fertilización de fondo, una enmienda al suelo, y tratar de corregir los problemas, tratar de anticipar unos de las deficiencias de nutrición y tratar de darle un manejo, un control de fertilizaciones para la producción de aguacate. Por ejemplo, aquí un ejemplo, según Salazar García reporta que una cosecha de 20 toneladas de aguacate Hass remueve 52 kilogramos de nitrógeno, 21 de fósforo y 94 kilogramos de potasio, al igual que es una notoria remoción del magnesio, azufre, zinc y boro y molibdeno, que son de los que más demanda el cultivo de aguacate. Eh, en podas, una vez que ya se estableció el cultivo, sucede una serie de eventos que se van realizando. Ya estableciste, para establecer el cultivo se necesita conocer el suelo, trazabilidad del suelo, trazar pues para lo que viene siendo el establecimiento del cultivo. Hay varios métodos para trazar el cultivo: el marco real, tres bolillo. El tres bolillo te da un 15% más de planta a la hora de instalarla por la forma de instalación del tres bolillo. Ver cuál es la más adecuada para la zona, la superficie, dependiendo de la topografía del terreno, también ver qué tipo de trazo se puede implementar. Una vez que lo estableciste el cultivo, que ya tienes tu cultivo en el suelo, ya tienes que tengas un plan de fertilizaciones para las primeras etapas. Ya puedes empezar a trabajar con algún tipo de podas, por ejemplo, de formación. A veces árboles que crecen mucho con un ápice muy, muy alto, se les da una poda de arriba, un despunte, para que empiecen a formar. Hay unas plantas que por sí solas empiezan a trabajar, ya vienen con esa disposición de ramas, y se puede empezar a trabajar, pero la mayoría hay que trabajarles. Hay podas de formación, podas de saneamiento, faldeos, aclareos. Por ejemplo, las podas de formación se trata de dejar de 4 o 5 ramas con un ángulo de 45 grados, de preferencia en cada punto cardinal, para que tenga una buena formación, un buen desarrollo y tenga una buena entrada de luz,
aire, que es muy importante para evitar enfermedades. La poda de saneamiento, ramas que están golpeadas, que tienen una enfermedad o que tienen, por ejemplo, una perforación de algún barrenador o algo, se evalúan y ya se toma la decisión de hacer esas podas. Los faldeos se hacen cuando ramas que están con inclinación hacia abajo, son ramas que cuando carga toca la fruta en el suelo, no es lo correcto que esté así. Las frutas empiezan a hacer ese tipo de podas de faldeo, que quede más o menos arriba de unos 50 centímetros de altura. Los aclareos se hacen en plantas ya de mayor tamaño, plantas que ya dependiendo también del tipo de densidad de planta que metieron, de densidad de siembra, hay árboles que en edades tempranas ya ocupan aclareos, ventaneos, cortar algunos tipos de ramas laterales. Desde la instalación necesitamos prevenir todos esos datos. Es bastante información lo que hay aquí para lo del cultivo de aguacate. Ahorita estoy tratando de ser un poquito más breve, tratar de aclararles algunas dudas que a lo mejor tienen. Pero es un mundo, esto se lo va a tratar de hacer un poquito más digerible, pero cualquier duda al final la aclaramos. Este, Enfermedades en el cultivo de aguacate. En el cultivo de aguacate aquí en la zona hemos tenido varios problemitas por ahí con diferentes tipos de enfermedades, es lo que les digo. Si uno no prevé, por ejemplo, podas, la densidad de siembra y todo eso, podemos tener infinidad de enfermedades. Por lo que está ahí en la foto es la mancha púrpura, que anteriormente la conocían como mancha de chapopote. Esa, por lo general, se van a encontrar en la variedad Hass. Méndez, perdón, la variedad Méndez, casi en la Hass no se encuentra, más bien es la variedad Méndez. Son huertas que están muy cerradas en hoja, en follaje, que no entra luz, que no entra sol. Uno de los mejores fungicidas naturales que tenemos es una mezcla de sol y aire. Teniendo esas condiciones podemos disminuir esos problemas. Empezamos con algunas enfermedades en general, por ejemplo, de los que se nos ha presentado en la zona de la pudrición son de raíz, es como Phytophthora, Verticillium, Fusarium. Se presentan más rápido, son más agresivas. Por ejemplo, Phytophthora es una planta que se ve en un periodo de un año, meses, que está suprimida, empieza a verse triste, pero tiene frutos pequeños, a diferencia de Verticillium o Fusarium, son enfermedades un poquito más, ya cuando tú notas el problema es porque ya está dentro, son enfermedades más agresivas, se notan más rápido, se empiezan a marchitar en cuestión de días. Este, la roña, que es el Faceloma persea, esta es una de las enfermedades más comunes en el aguacatero. Hay varios tipos de controles que más adelantito los iremos platicando. Esta es una de las enfermedades que también se asocia mucho al TRIPS, que hace una apertura y que entra por ahí el hongo. Controlando las incidencias de TRIPS también podemos controlar lo que viene siendo la enfermedad de la roña, que es faceloma. Antracnosis también hay bastantitas en las zonas. No controlar, manejar las incidencias de enfermedades. Muertes descendentes, necrosis del injerto. Esto es la necrosis del injerto, como esa fotografía que ven ahí, casi en todos los cultivos que se establecen. Hay muchos problemas de este tipo. La planta la puedes ver muy bonita, muy sana, pero si te le fijas en el injerto, a veces ya viene con una supuración ahí en el injerto, ya se les ve como blanquito. Es bien común encontrarnos este tipo de problemas. Ves la planta bien bonita y de repente vas al día siguiente que hizo algo de aire, ¡pum! Se truena de ahí de donde está el nudo del injerto. Siempre para tener una huerta de calidad y con buenos rendimientos es desde el establecimiento, como les dije, pero más que nada teniendo una buena calidad de planta. Es difícil a veces conseguir plantas con buenas calidades, pero tratar de ver un vivero que esté certificado, que tenga buenas recomendaciones por los productores, porque son los que más conviven con este tipo de problemas, pero sí tener mucho cuidado a la hora de elegir nuestra planta, ya sea de las variedades que se vaya a establecer. Y ahorita han sacado algunas otras, lo que más predomina en nuestra zona son Hass, Méndez, y últimamente están metiendo lo que viene siendo Flor de María. Las muertes descendentes, necrosis, mancha púrpura, que les decía que es la mancha de chapopote. Para tener unos buenos manejos, siempre se necesita
conocer los periodos de infestación, conocer sobre los problemas y más que nada también hacer muchas prácticas culturales, podas, limpiezas, recoger ramas que podaron, que tienen enfermedades, hacer buenas prácticas. Principales plagas del aguacate. En el aguacate siempre hemos tenido incidencia de varias plagas, también son fluctúa dependiendo de los periodos, de las aperturas de la misma planta, de floraciones, brotes. Este, de entre las principales plagas que existen entre el aguacatero, ahorita los voy a mencionar a continuación. Una de las principales es el trips. El trips es un problema que ocasiona, como ya les dije, por ahí daños en las frutas, hace aperturas para que entre lo que viene siendo faceloma, lo que es antracnosis. Trips, conociendo su ciclo biológico, se puede trabajar sobre ello. La biología del insecto comprende una serie de transformaciones que se conocen como metamorfosis, los cambios que va teniendo el insecto a lo largo de su periodo de vida. Los estadios más dañinos son las ninfas y los adultos. Aquí hay una imagen donde podemos ver los diferentes estadios del insecto del trips. Es lo que viene siendo huevo, ninfa uno, ninfa 2, prepupa, pupa y preoposición en las hojas y en flores. Donde nos causa un poquito más daños en las floraciones y también lo que viene siendo cuando la frutita está en cabeza de cerillo, que le llamamos. Ahí sí nos hace aberturas que conforme va creciendo la fruta se van viendo más esos tipos de daños, de cicatrices. La longevidad de la hembra puede ser de entre 40 a 75 días y la del macho de 30 a 35 dependiendo de las condiciones climáticas. Mm. El trips, la familia es Cyanoptera, los daños, por ahí se ven unos en la imagen del trips, ahí en el brote, como pueden ver por ahí, cuando hay infestaciones altas, así se manifiestan esos daños como rojizos por el lado del en vez de la hoja, y en frutas ya maduras o ya más grandes se les empieza a ver esas cicatrices que tienen ahí a los costados. Dice, cuando los frutos son más susceptibles es en el estado de desarrollo de cerillo. Lo que les comentaba es cuando más problemas nos ocasionan en ese estado, sin floraciones, hay deformaciones, y para poder nosotros tener un buen manejo, necesitamos conocer el ciclo del insecto, y también tratar de hacer los monitoreos, todo siempre es bajo monitoreos. Para poder hacer un manejo siempre necesitamos tener en cuenta el monitoreo, ver si las infestaciones son altas, arriba de 5 trips por monitoreo en floraciones, pues ya se tiene que hacer una acción ahí de manejo. Dice, el manejo. Sobre el manejo existen varias formas, hay manejos biológicos. Dentro de los manejos biológicos se encuentran lo que viene siendo este, con el control de hongos entomopatógenos, con parasitoides, manejo de extractos. Hay varias formas de trabajar. Entre los hongos entomopatógenos está lo que viene siendo metarrhizum, o es uno de los hongos que se puede utilizar para el control. De hecho, se pueden conocer el ciclo biológico cuando el insecto está en pupa y está en el suelo. Hasta un 75% de las pupas del trips se encuentran en el suelo, otras se quedan por ahí entre las ramas, entre las rendijitas del árbol, pero un 75% cae al suelo y ahí es donde también podemos hacer un control para ello. Manejo de extractos. Lo que les comentaba, para el manejo de insectos benéficos se pueden usar como depredadores la chinche pirata, que es un hemíptero, o la crisopa. Parasitoides son de los hemípteros, de los que se pueden utilizar para un control, como parasitoides. Un manejo cultural puede ser el manejo de malezas, hacer aplicaciones de cal, para lo que le vengo comentando, para lo de las pupas que se encuentran en el suelo. Desde un 75% más o menos lo que se encuentran de pupas en el suelo, conociendo el ciclo biológico, nos daremos cuenta que ahí estamos en un 75%.
donde permanecen de 3 a 5 días y por ahí se puede hacer un manejo. ¿Ah? Otro de los manejos que todos utilizamos muy comúnmente es el manejo químico. Dentro del manejo químico, como ya les comenté primero, hay que hacer monitoreo. Ya teniendo unos datos, arrojando unos datos, ya podemos ver qué tipo de manejo podemos utilizar, ya sea control biológico, el manejo cultural, el manejo químico. Que normalmente todos utilizamos son los manejos químicos. Pues ahí hay gran cantidad de moléculas que se pueden utilizar. Este, Funcionan bien, pero siempre hay que tener cuidado con la resistencia de los insectos, más que nada con el TRIPS, la resistencia adquirida. Si nosotros abusamos, sobre todo de productos y dosis, y no hacemos un manejo biorracional con otros productos como el manejo biológico, es donde podemos tener problemas de resistencia. Me ha tocado manejar huertas que traían otros manejos, llegas y ves las incidencias y que no controlan con nada, y es cuando empieza a hacer los cambios. Yo, si por ejemplo tienes una infestación muy alta, pues sí, hace un control rápido con alguna molécula química, pero después de eso hay que buscar las formas de mantener las poblaciones bajas, conociendo el ciclo biológico y haciendo la utilización de algunos manejos biológicos. Dentro de las plagas que vamos a seguir viendo, como ya vimos, una es el TRIPS. Tiene realmente repercusiones en la producción del aguacate, tanto en calidad como en rendimiento, pero también otros de los insectos que nos ocasionan bastantes problemas en el cultivo de aguacate y que muchos no lo toman en cuenta, son los ácaros de la familia Tritanichidae. Perdón, se me secó este tipo de insectos nos ocasionan varios problemas, más que nada a nivel de la foliar de las hojas, nos ocasionan, por ejemplo, el ácaro rojo, como sabremos, tiene un periodo de infestación, un periodo cuando tiene más repunte en periodos secos, con temperaturas altas. De hecho, en las mismas huertas usted puede ver por donde está el paso donde transitan los carros y todo es donde más incidencias es, porque bueno, hay más polvo, hay más resequedad y ahí es donde se pueden ver poblaciones más altas de ácaros. Hay en otras zonas donde en la misma huerta donde no las encuentras. Lo que viene siendo este tipo de ácaros, como viene siendo el ácaro café o la araña roja que conocemos, este, se da pues en periodos de sequías, donde hay poca humedad. Entran las lluvias y pueden notar lo que ya bajan considerablemente las poblaciones. El ciclo biológico de vida de lo que viene siendo el ácaro es huevo, larva, ninfa, protoninfa, de un ninfa y adulto. El ciclo biológico del ácaro café es de 10 a 16 días, mientras que las arañas cristalinas pueden ser hasta 21 días. De hecho, la araña cristalina es un poquito más persistente. De hecho, está todo el año presente en el cultivo de aguacate, a diferencia del ácaro café. El ácaro café ese permanece durante periodos secos. Entran las lluvias y ustedes van a notar que ya no hay tanto problema de este insecto. Eh, Inician los daños con puntos rojizos y luego cuando ya son infestaciones muy grandes se ponen las hojas de un color bronceado, marrón, debilitan el área del foliar de la hoja y empieza a haber problemas ya de empiezan a haber pérdida de foliarse, caerse hojas. Y como ustedes lo saben, la fábrica de la planta son la hoja, empieza a haber menos fotosíntesis, empieza a trabajar menos la hoja y te afectan los rendimientos también a final de cuentas, directamente. Los meses que más lo podemos encontrar en las zonas de febrero a mayo, abril, son periodos de picos muy altos de esta infestación de esta plaguita. El ácaro cristalino, este ácaro, se encuentra, a diferencia del ácaro café, que se encuentra por el haz de la hoja, que es la parte superior. El ácaro cristalino se encuentra por el envés de la hoja. Si ven ahí en la imagen, ahí están un montón de cristalitos, donde se encuentran de cantidades de estos insectos en cada manchita blanca que ven ustedes ahí y están protegidos por un tipo de vellosidaditas, un tipo de seditas ahí, donde es más difícil el tipo de control de este insecto.
Principalmente lo vamos a encontrar lo que viene siendo en las nervaduras laterales de donde se alimenta succionando savia de la hoja. Es aquí donde se protegen con una seda y forman numerosas colonias. Los árboles en un huerto altamente infestado pueden presentar defoliación. A mí me ha tocado ver árboles que a veces en toda la huerta no encuentras y en una esquina por ahí vas a encontrar un árbol lleno infestado de estos insectos y se quedan pelones, sin ningún, se defolian sin ninguna hoja. Los he notado más que persisten donde están abajo de los pinos, siempre les agrada un poquito más esas condiciones de clima. Para el muestreo de estas hojas, 10 hojas infestadas de diferentes árboles en diferentes puntos. Los manejos utilizados pueden ser biológicos, culturales y químicos, al igual que les comentaba en el caso del insecto del trips, también se pueden utilizar este tipo de manejos aquí en lo que viene siendo la araña cristalina, el ácaro o blanco. A partir de un 8% de daño en los árboles de 100 a 500 ácaros por hoja pueden ocasionar caída prematura de las hojas, la defoliación que sucede. Muchos productores dicen, no, no pasa nada con eso, no, yo tengo huerta, no, sí pasa, disminuyes el rendimiento en tus huertas, afecta los ciclos de la misma planta y es un desbalance al final de cuentas dentro de la planta. Otro de los insectos que también nos pegan en la zona y me ha tocado ver casos también de esos es la chicharrita. La chicharrita es un insecto que muchas personas no lo toman en cuenta, pero sí te afecta, más o menos en abril es donde hemos visto por aquí en la zona infestaciones. Empiezan a trabajar en 2, 3 días, ya te ocasionan un problema, no se nota en los primeros días porque hasta que no deja un efecto como en la imagen que vemos, ya tiene ahí problemas de chicharritas, hay deformaciones, hay poco, cuando empieza a retoñar la plantita ya tiene ese problema y no tiene desarrollo vegetativo. Parece, de hecho, se confunde mucho con un estrés hídrico, porque cuando es un estrés hídrico empieza de los ápices de las puntas de las copas de los árboles hacia abajo y la chicharrita pareciera eso, pero desde lejos en otro lado cuando es un daño de chicharrita vas y monitoreas y ya tienes ahí el problema. Hay que hacer también en nosotros y en los otros insectos. Pueden ser un manejo biológico, culturales o químicos, y conocer más que nada la base de esto es el monitoreo y conocer los ciclos biológicos de cada insecto. El ciclo de vida de chicharrita comprende alrededor de 40 días, pasando por las etapas de huevecillo de 5 a 7 días y comunifa de 10 a 12 días. En abril es cuando en la región se ha demostrado más presencia de esta plaga. De hecho, cuando monitoreamos en ese mes, todo el tiempo monitoreamos, pero en ese mes es cuando más presencia hay de este insecto. Las malezas, los arbences, en las malezas, en las huertas, como ven, esa es la foto de una huerta que no se alcanza a ver el árbol por ahí. Por ahí abajo hay un aguacate. El chaitillo, que lo conocemos aquí vulgarmente, es un problema. A veces vas 8 días y ves la ramita que apenas va a chaitillo, vienes a una rama de aguacate y regresas a los 8, 15 días y ya está arriba completamente cubierto. Aquí en las malezas, los arbences, podemos hacer un manejo y un control. Para realizar un control adecuado de las malezas se debe tener en cuenta varios factores. El estado de desarrollo de las plantas de aguacate, con el objetivo de ver si son susceptibles o no al tipo de malezas que se pueda desarrollar ahí. El tipo de maleza, los hábitos de crecimiento, estado actual de las malezas, si es vegetativo, floración o fructificación, y qué tipo de pendiente tiene el terreno, porque hay unas que se desarrollan más en algunas pendientes, tipo de malezas. También si tiene mucha pendiente y todo es un control químico con algún herbicida y dejas ahí sin ningún tipo de maleza, pues vas a tener erosión del suelo. Los arbences llegan a ser un problema cuando no se tiene un manejo adecuado de ello. Mucha gente se confía de ello y no, en 8 días no pasa nada, en 8 días sí está lleno, como podemos ver en la imagen de maleza. El aguacate afecta cuando está completamente cubierto, como en la imagen anterior, pues te afecta en la fotosíntesis del árbol. Es algo está difícil de quitarle cuando tiene esa cantidad de maleza arriba del aguacate y ya está en florero, lo jalas y te traes todos los ramos florales, te traes hojas, te traes todo junto con este tipo de malezas.
El manejo y control en algunas estrategias de manejo de malezas, el establecimiento de coberturas puede ser una de las formas de ayudar. Meter abajo hasta acolchado natural. Nosotros lo que utilizamos en la región es el que aquí le nombran ocochal o huinumo o la hoja de los pinos. Eso hemos utilizado en el suelo, le metes una capa bastantita, lo que viene siendo en el cajete, en el pie del árbol, una capa bastante gruesa, te ayuda para guardar humedad, te evita que se desarrolle algún tipo de malezas porque no llega luz al suelo y por lo tanto no hay germinación de las semillas. Este, control mecánico, como ya lo sabemos, machetes, asadón, guadaña, controles mecánicos como desbrozadoras, infinidad de herramientas que hay ahorita para tener los controles, pero haciéndolo un manejo adecuado y a tiempo, evitando que estas malezas suban arriba de los árboles, podemos tener un buen control y un buen desarrollo de nuestra planta de interés, que es el aguacate. En la aplicación de herbicidas hay que tener mucho cuidado con estos temas de los herbicidas en la cuestión, lo que viene siendo el control y manejo de malezas. Hay infinidad de herbicidas. Los más usados y los más comunes son dos o tres moléculas por ahí por el costo que tienen y a veces por el periodo y control que te da a al cultivo. Hay herbicidas que te ayudan hasta 20, 25, 30 días, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de uso de herbicidas. Este, Por mi parte sería todo. A lo mejor fue muy breve, al momento de realizar la presentación, de ser lo más puntual. Les digo, esto es infinidad no sé, 45 minutos no te alcanzaría para realmente entrar de lleno a varios temas que son muy importantes, más que nada también para los productores que se quieren meter a este negocio del aguacate o que quieren entrar a este cultivo. Hay muchísimas dudas cuando llegan productores con nosotros, se preocupan, y es importante pues, pero con nosotros a veces dicen, oye, ¿cuántas toneladas? Y sí, todos vamos sobre el dato de rendimiento y eso, pero deberían preocupar por las cuestiones básicas, si el suelo cuenta con los permisos, si es el ideal para sembrar el cultivo de aguacate por sus características de la raíz, que son raíces que se oxidan muy rápidos, que no permiten exceso de agua, que necesitan más de un 25% de aireación. Esas cuestiones, al final de cuentas, te van a ayudar con lo que viene siendo a hacerlo rentable en el cultivo de aguacate. Me ha tocado ver productores que no manejamos nosotros, pero nos ha tocado ver por ahí productores que tienen superficies grandes y que las tienen alomilladas, pues en ese tipo de estructuras que hacen con la misma tierra que juntan, y sí les funciona, pero a veces encarece mucho el manejo por las cuestiones de riego, los manejos casi son todos manuales, y sí es poco pesado los gastos. Lo ideal es ver qué cultivo se adapta para el tipo de suelo de terreno que tienes, ver algún paquete tecnológico adecuado para ello. De mi parte sería todo.